El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo live de Onco Sánchez. Soy Mario Sánchez, oncólogo médico, y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cáncer de estómago. Un tumor que a lo mejor no es de los más comunes, pero es un tumor que tiene un impacto muy grande porque si no se diagnostica a tiempo, es un tumor que tiene una mortalidad muy elevada, puede dar muchos síntomas, puede ser algo complejo de diagnosticar, y pues el día de hoy queremos platicar un poco para ver qué es, cómo ser consciente de factores de riesgo, cómo se puede tratar, qué puedo hacer para prevenirlo, para tratarlo lo más pronto posible, si un familiar conocido ha tenido este diagnóstico, cómo lo podemos apoyar, y de eso hablaremos el día de hoy. Y justo aquí detrás de cámaras hemos preparado un par de preguntas acerca del seguimiento de este tipo de cáncer. Le agradezco mucho por habernos prestado parte de su tiempo y hablar de ello. Este tipo de neoplasia, como usted menciona, sí es muy complicada de diagnosticar y sobre todo también me tomé la libertad de investigar. Es una de las que más afecta a la población mexicana, si no me equivoco, por parte de nuestro tipo de alimentación que hemos estado culturizándonos a lo largo de este tiempo. ¿Qué pudiéramos hablar de esta neoplasia, Doc? ¿Cómo es que afecta? ¿A qué se le conoce cáncer de estómago? ¿Qué principales órganos son los afectados aparte del ya antes mencionado? Sí, pues el cáncer gástrico es un tumor que ha habido cada vez más diagnósticos conforme ha pasado el tiempo. Es un tumor que nace del estómago, pero su comportamiento es muy similar a una parte del esófago y una parte del intestino delgado. Se comportan muy parecido y el tratamiento, de hecho, es casi el mismo. Okay. Generalmente son células que nacen en el estómago. Hay muchos tipos de células, pero al nacer en el estómago lo que hacen es que generalmente erosionan la mucosa, es algún sangrado, pueden dar síntomas específicos, puede ser como tipo reflujo, gastritis, inclusive muchos se diagnostican como con una anemia que tiene mucho tiempo de diagnóstico y no sabemos por qué aparece la anemia, hasta que empezamos a buscar de dónde pierde sangre el paciente y encontramos que es del estómago. Eso es como más o menos sale. Algunos factores de riesgo son lo más importante, pues tabaquismo, la dieta. Hay un tipo de infecciones como el Helicobacter, que es infección que muchos mexicanos la tenemos por alimentación contaminada y nunca nos damos cuenta porque la mayoría de las veces no nos da ningún síntoma, ninguna molestia. Y lleva un tratamiento antibiótico medio complejo de hacer y requiere un seguimiento pues muy estrecho. Hay algún tipo de alimentos como de conservadores que también pueden incrementar el riesgo de cáncer de estómago, alimento alto en grasa, el sobrepeso y la obesidad. Algunas personas que vienen, digamos, de Asia por el tipo de alimentación de esos conservadores, muchos vienen con un tipo de pescados, el tipo a lo mejor de consumo de alimentos muy calientes, tiene que ver también con que haya más riesgo de cáncer de estómago. El exceso de sodio también influye, ¿no? Digo, tengo entendido que es un factor, si no, o estoy equivocado, Doc. Muchos, por ejemplo, estudios que han hecho, ¿no? Que dicen, bueno, es que porque hay más cáncer de estómago en países asiáticos como Japón, y usan muchas conservas como con sodio, como soya, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene mucho contenido en sodio, Okay. pues se cree que es un factor de riesgo para que desarrollen este tipo de enfermedades. Ok. Doc, ya teniendo todo este contexto, ¿cómo es que funciona cómo se desarrolla este tipo de cáncer en el estómago? Digo, ya mencionó que es una célula cancerígena, la cual empieza a provocar este tipo de síntomas demasiado sutiles. Llama mucho la atención en la curiosidad de que puede ser un cáncer que tarde en diagnosticarse. ¿Por Sí. qué es que se da este tipo de situación, Doc? A veces por estrés, por la vida diaria, pues a todo mundo nos da dolor de estómago, ¿verdad? Claro. Dolor estómago leve, pensamos que tenemos acidez, reflujo por comer mal, por no descansar a tiempo, no tener el reposo de los alimentos, y eso mucha gente lo normaliza y le va perdiendo importancia, ¿no? Y a lo mejor es un síntoma precoz de que tenemos una úlcera en el estómago y esa úlcera puede ser maligna, especialmente cuando se mantiene por meses o por años, como que se va lastimando en la mucosa, se lastima otra vez, hasta que ya el cuerpo no puede repararla y la célula, en su afán de repararse, de protegerse, se empieza a crecer de más. Y al crecer de más, pues ya pierde esa regulación y eventualmente nos puede llevar a un cáncer. Pero generalmente es por un estímulo crónico, por un daño que ya está ahí, que no dejamos que cicatrice. Y por eso ya pasaron a lo mejor meses o años, el tumor está nada más ahí en la mucosa del estómago, en la parte superficial, nos puede dar nada más dolor o sangrado, y ya está ahí, ¿no? Ahora bien, si es una neoplasia la cual presenta síntomas muy coloquiales, si lo podemos ver así, o muy
como en específico. Muy comunes, exactamente, en específicos. ¿Cuáles son estos síntomas que empiezan a presentarse ya una vez dejando tiempo pasar la enfermedad? Obviamente empieza a presentar sangrados. ¿Qué más empieza a manifestar el paciente antes de llegar a un diagnóstico? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre que un paciente llegue a una consulta de forma oportuna y cuando ya llega en un estado donde ya la neoplasia ya va evolucionada? A veces suerte, porque mucho depende de dónde esté el tumor en el estómago. Si como toda la parte más grande del estómago, del fondo gástrico, pues a lo mejor no hay mucho que dañe, ¿verdad? Pero si el tumor se encuentra más en la parte cerca del esófago o cerca de del intestino delgado o del pilo, que es como un esfínter que impide el paso de alimentación, puede que se manifieste más rápido, con alguna obstrucción, que el paciente coma, se llene muy rápido, que no le pase la comida, y puede que en esa localización lo encontremos más a tiempo, porque si crece poquitos centímetros ya obstruye el paso del alimento. Okay. Y en otro lugar que dé más tiempo, como que oportunidad para que crezca, a lo mejor no da tantos síntomas, pero generalmente ya cuando pasa la enfermedad de esa mucosa que se va a otros órganos o ganglios regionales, pues ya empezamos con síntomas más agresivos como el cansancio, fatiga, pérdida de peso, y en casos más graves que el tumor de alguna siembra en el pulmón, en el hígado, falta de aire, tos, mucho más fatiga, ictericia que se puede poner el paciente amarillo en caso que lastime el hígado, que es un órgano de los más comunes que se pueden lastimar cuando el cáncer de estómago sale de control. Doc, para el tema del seguimiento y del diagnóstico del paciente, ya nos está platicando todo el tema de la sintomatología. De igual manera ya estamos en contexto sobre cuál es el proceso y que inclusive un paciente puede tardar bastante tiempo en diagnosticarse. Sí. Enfocándonos en el diagnóstico, ¿cuál es el proceso que lleva un paciente una vez que, digo yo, un paciente, una persona normal empieza a sentir este tipo de malestares gástricos? Quizá acudo a mi médico familiar y mi médico familiar me dice, oye, ¿sabes qué? Hay algo extraño. ¿Cuál es el primer examen diagnóstico que se tiene que realizar un paciente para ya después referenciarlo con usted? ¿O ustedes qué les solicitan a los pacientes de primera instancia para ir iniciando con la evaluación del caso? La manera más común que usa el paciente es que tiene una enfermedad como tipo dolor abdominal, gastritis, reflujo, un tratamiento de síntomas, ¿no? Con tratamiento común con antibiótico, con antiácidos, unos 2 meses, ¿no? Digamos que el paciente ya no mejora con esto, sigo con dolor, se agrega otro síntoma, y aparte le empiezo a preguntar al paciente y me dice que de vez en cuando evacúo oscuro. Es que algo pasa en el intestino, ¿dónde? No sabemos, pero hay un sangrado que no me está permitiendo que ese paciente mejore. La única forma para poder ver dónde está el daño en el tracto digestivo es con una endoscopía. Okay. Ahí checamos con una cámara a través de la boca, checamos el esófago, estómago, una porción del intestino para poder encontrar dónde está el sangrado. Generalmente el tumor se manifiesta como con una úlcera que no cicatriza. Okay. Entonces se ve esa úlcera y se puede tomar biopsia con endoscopía. Ya la mandamos a analizar para ver si esa úlcera es benigna, no hay ninguna célula de cáncer que fuera por estrés, por infección, y el manejo es 1. Pero ya si encontramos que con la biopsia sale maligno, ya tendremos que ver un poquito más allá. Ya que tenemos cáncer como diagnóstico, tenemos que ver qué tan avanzado, qué tan grande es, qué tan profundo llega, con algún examen de imagen. Generalmente es tomografía o resonancia para poder ver cómo el espesor del tumor y si el tumor que acabamos de encontrar diagnosticar se ha ido a otros órganos, a los ganglios alrededor del estómago o a un órgano ya más avanzado. Ya con eso podemos tener un plan de tratamiento. Ya tengo el tamaño del tumor, dónde está localizado, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Normalmente ya una vez que tienen el diagnóstico y que ya se procede al tema de la planeación del tratamiento, ¿cuáles son los esquemas? Obviamente me imagino que depende mucho también de la evolución o en la etapa en la cual se encuentra el paciente. Pero ¿cuáles son los esquemas de tratamiento que normalmente se le aplican a esos pacientes? ¿Y qué medicamentos, si es que se pueden mencionar, son los que influyen? Lo más común que hacemos en el plan de tratamiento son unos temas que se llaman multidisciplinarios. O sea, que no nada más el oncólogo médico, el cirujano se encarga del paciente. Okay. Como lamentablemente muchos pacientes llegan con enfermedades que ya se pasaron al ganglio o tumores grandes, la cirugía inicial no es la mejor alternativa. Generalmente damos tratamiento con quimioterapia, que se llama perioperatoria. Damos quimioterapia en unas 4 aplicaciones para que el tumor baje de tamaño, y ya que esté el tamaño del tumor más chiquito, la cirugía puede ser mejor. Luego el cirujano entra para operar al paciente, quita el tumor del estómago, revisa ganglios que no queden enfermos, y el paciente pues ya en teoría quedaría sin tumor.
Después continuamos con más quimioterapia por si hay alguna enfermedad muy pequeña, microscópica, se pueda erradicar y tener el mayor éxito posible. Eso es como que lo más común. Quimioterapia y cirugía. Quimioterapia sí, con oxaliplatino, con fluoracilo, que es lo más común de medicamento intravenoso, es lo que funciona un poquito más. Sin embargo, si el paciente no puede tener la quimioterapia intravenosa por alguna reacción, hay quimioterapias que se pueden combinar intravenosas y orales, nada más orales. Si un paciente, por ejemplo, no se puede operar porque ya es mayor, tiene algún riesgo, a veces podemos dar quimioterapia junto con radiación para que el tumor se pueda erradicar. También es una alternativa de curación. Ya si el tumor está muy grande, muy avanzado, nos quedaría como el plan C, tratamiento se llama paliativo, para que el tumor se mantenga controlado, baje un poquito el tamaño tumoral, mejoremos síntomas, demos más calidad de vida. Pero es un tratamiento pues sin ninguna duración específica, ¿verdad? Sería por tiempo indefinido, siempre y cuando el paciente le caiga bien y lo vemos mejorando. Sí, aquí claro, incluyen o infieren muchos factores, tanto la decisión del paciente como en este caso sus posibilidades de ver cuál es el tratamiento más adecuado para él. Normalmente en este tipo de tratamientos ustedes se logran complementar con algún equipo multidisciplinario. Y justamente mencionó ya el cirujano, el radiólogo, pero hay más especialistas que intervienen para el seguimiento del paciente. Sí, por ejemplo, en el aspecto que el paciente va a diagnóstico apenas, el gastro es nuestro aliado más grande para un diagnóstico. Y si el paciente después ya se operó, ya no quedó tumor residual, hay que verificar que no salga un tumor nuevo. Entra ahí el gastro para hacer nuevas endoscopías y verificar que todo vaya bien. Cuando hay algunos riesgos genéticos, familiares que no podemos identificar, no sabemos si el paciente tenga ese riesgo después en su vida. Por eso, a pesar de que se haya curado en el mejor de los casos, de todas maneras se quiere tener un seguimiento estrecho con el gastro, con endoscopías, con tomografías. Aunque ya no quede nada más. Más que nada por el tema del seguimiento. Sí, ya en el seguimiento. ¿Cómo se relacionaría la calidad de vida? Si bien todos los procedimientos que nos has estado mencionando, me los imagino, sinceramente son procesos demasiado largos donde quizá el paciente pues de igual manera tiene que estar pegado o tiene que estar dándole seguimiento a todos los procedimientos que se le indican. ¿Dónde queda la calidad de vida del paciente durante un proceso de tratamiento? ¿Nos pudiera quizá dar un poco de descripción, de contexto de a qué se afronta un paciente que está sometiéndose a ese tipo de tratamientos? Más que nada por si hay personas que nos están viendo que a lo mejor ya iniciaron un tratamiento o van a iniciar y sepan qué esperar. Sí, como oncólogos, bueno, todos los médicos, ver lo que vemos como objetivo número uno es que preservemos la vida, que podemos curar al paciente. Las cirugías son complicadas, ¿no? Por ejemplo, quitar el estómago es una cirugía que puede tener riesgos elevados, puede implicar un impacto en calidad de vida, por ejemplo, en tener una dieta especial de por vida. Siempre platicamos con el paciente ese riesgo-beneficio. Si tenemos una opción más o menos aceptable de que con la cirugía se pueda curar el paciente, le platicamos qué tipo de cirugía se va a hacer. Si nos requiere tal cuidado con la cirugía, se puede más o menos entender el riesgo, tenemos una buena red de apoyo, damos seguimiento no nada más con los médicos, sino con la parte también nutricional, checar cómo estamos con el peso, checar el hierro que también se puede afectar con la alimentación, psicología, psiquiatría. Hay pacientes que inclusive no se pueden alimentar posteriormente y debemos de poner alguna sonda para alimentación. También se debe de practicar esa parte y pensando siempre en el bien mayor, que sería curar al paciente. Lo bueno es que, como platicamos, hay alternativas a la cirugía, no es lo único, pero hasta ahorita lo que está más estudiado que nos funciona más, que nos impacta en la vida del paciente. Pero el plan B, como platicamos, puede ser a lo mejor radioterapia. No es tan efectivo por un paciente que tiene complicaciones a lo mejor con los cuidados, ¿no? Con su familia, que no se puede tener mucho apego, que viven lejos de un centro de salud, puede ser un tratamiento más aceptable porque tiene menos riesgos. Sí, claro, todos esos factores que independientemente influyen en el tratamiento y el seguimiento del paciente. Dob, la verdad, para terminar, me gustaría que nos comentara cómo podemos inclusive reducir los factores. Si bien no lo podemos evitar, porque influyen muchos factores, como los acaba de mencionar, ¿qué podemos hacer para reducir los factores de riesgo y pues para mejorar sobre todo nuestra calidad de vida? Poner el máximo atención en la dieta, por ejemplo, consumir los menos alimentos en conservas, alimentos lo más frescos que podamos, frutas y verduras principalmente, lo mínimo enlatado, lo mínimo de nitrit, lo mínimo de sodio que podamos tener como de extra, hacer ejercicio, no fumar, y algún síntoma que tengamos como gente que se conoce como de que tengo reflujo de grasa de forma crónica, si ya no pasan 2-3 meses y no tenemos una mejoría, hay que seguir el proceso, no nada más tomar medicamento cuando me molesta y dejarlo ir. Necesitamos encontrar siempre el porqué.
Ok. Y con médicos que tengan la confianza que si no tienen un buen contacto con el médico, como ha pasado a veces, Claro. tener una segunda opinión o directamente con el gastroenterólogo para que me pueda hacer un examen extra y que todo el mundo nos quedemos tranquilos. Sí, es justo eso. Desafortunadamente creo que estamos culturizados a dejar las cosas pasar y Sí. ya cuando uno presenta los síntomas más fuertes o más frecuentes es cuando uno ya decide ir al médico. Entonces, Así es. pues yo los invito a que se suscriban a las redes sociales del doctor Mario Sánchez para que sigan más contenido acerca de enfermedades oncológicas. Hablamos de muchas neoplasias. El día de hoy pues estamos hablando de cáncer gástrico. Sí. De igual manera, suscríbanse porque en las redes del doc van a estar apareciendo contenido acerca de lo que hablamos el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta, duda o comentario, adelante, las pueden dejar aquí. Vamos a estar Así es. contestando, me imagino. Con todo gusto podemos revisarlas ahí. Si no tenemos mucha confianza de hacerlo público, se puede hacer un mensaje privado. Dejamos teléfonos, correo para cualquier cosa que podamos apoyar. Y todo lo que se puede hacer poquito y mucho para ayudar, siempre es con todo el gusto del mundo. Excelente. Doc, para la gente que requiere una consulta con usted, ¿nos podría mencionar dónde está consultando actualmente? Sí, tenemos el consultorio para Plaza Aleva. Tenemos el teléfono como quiera que lo vamos a dejar aquí en contacto, igual que los correos. Marquen nada más con el teléfono. El día que puedan acomodar consulta, del lunes hasta el sábado, podemos atenderlo con todo gusto, con horarios muy flexibles. Excelente, Doc. Pues muy amable por habernos prestado parte de su tiempo nuevamente, Doc. Espero que esta información sea muy útil para ustedes y los invito a suscribirse a las redes del doctor Mario Sánchez. Recuerden que cada día, cada semana estamos publicando contenido diferente y les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades neurológicas, hematológicas, reumatológicas y sobre todo oncológicas, entre muchas especialidades más. Muchas gracias, producción. Hasta luego, bonito día, Doc. Muchas gracias, buena tarde a todos. A sus órdenes.